Hola, soy Natalia Cabrera y esto es Aquí América, la revista de la actualidad del continente americano de France 24. Esta semana damos una mirada profunda a la situación de las comunidades nativas de las Américas, porque desde Canadá hasta Argentina los indígenas aún enfrentan discriminación, destierro y violencia. En esta emisión tenemos un análisis para entender cuáles son los principales retos y qué se puede hacer para luchar y defender los derechos de los indígenas y las comunidades nativas americanas. Y empezamos en México, donde además del español y el náhuatl se habla al menos 68 lenguas indígenas y hay 364 variantes lingüísticas reconocidas. Algunas de ellas están en peligro de extinción. Cada comunidad es única, pero están tristemente unidas por décadas de discriminación. El pasado 1 de julio, México eligió ser gobernado por primera vez por un partido de izquierda, con la abrumadora victoria en las urnas de Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Sus promesas de inclusión despertaron la esperanza de los indígenas, quienes esperan que se abra el espacio para su reconocimiento y protección. Nuestros corresponsales en México viajaron hasta Oaxaca para contarnos la siguiente historia. Las elecciones del pasado mes de julio no llegaron a Teotitlán. Nunca lo hacen. Los residentes votaron por un nuevo presidente, pero su alcalde será elegido por una medición de aplausos en una reunión en un par de años. Pues el pueblo rige de usos y costumbres. Por ejemplo, las autoridades se nombran a nivel pueblo. Aquí no hay ni un partido ni depende nada de los partidos. La Constitución mexicana permite que las comunidades indígenas sean autónomas con base en sus tradiciones. Muchas de ellas se mantienen con orgullo en Teotitlán. Tiene un significativo esto. Cuando a una persona está faltando respeto, con esta vara se identifican y van a la casa a traer a las personas cuando no obedecen. Ese es el mando que tienen ellos, los topiles. Lejos de las ciudades de la 15ª economía más poderosa del mundo, los zapotecas tienen su propia idea de progreso. Valoran las tradiciones artesanales sobre la tecnología y la industrialización. Es por eso que muchos votaron por López Obrador. Lo que él desea es de que nosotros estemos activamente en su proyecto de nación y hacerle caso a la agricultura, a que la gente se sienta en su pueblo y no haya mucha migración. Este es el hombre que estará a cargo de los asuntos de los indígenas en la próxima administración. Habla mixte fluido y quiere un cambio radical de las políticas indígenas. Lamentablemente lo que ha ocurrido es que nuestros pueblos son considerados como objetos de políticas públicas. A menudo llegan programas, proyectos, políticas de gobierno a nuestras comunidades, a nuestras regiones indígenas y son impuestas desde afuera, no toman en cuenta la realidad. Por eso la importancia de que esto se revierta. Casi el 20% de la población indígena, la mayoría de las comunidades, están profundamente marginadas, a pesar de ser uno de los factores que atrae una de las más grandes fuentes de ingreso del país, el turismo. Y para revisar cómo están las cosas para los indígenas en las Américas, nos acompaña desde Lima Tarsila Rivera Sea. Ella es miembro del Foro Permanente para Asuntos Indígenas de la ONU. Además es directora ejecutiva del Centro de Culturas Indígenas del Perú y fundadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas para las Américas. Señora Rivera, muchas gracias por acompañarnos. Y acabamos de ver un informe de nuestros corresponsales en México sobre la situación de los indígenas y su lucha para que sus voces sean escuchadas en la política nacional. En el resto del continente, ¿qué tan grande es el problema por la falta de representación política? Bueno, casi en todos los países de la región se repite el mismo problema. No tenemos representación política porque todavía las constituciones vigentes no lo reconocen y en la mayoría de países estamos tratando de que las constituciones se reformulen, se replanteen desde una perspectiva más incluyente, reconociendo justamente la diversidad de culturas, lenguas y pueblos que hay en cada país. Hay avances, como en el caso de Bolivia y Ecuador, en las constituciones que reconocen a los pueblos indígenas. En el caso de Perú, todavía estamos regidos por ley de comunidades nativas y campesinas, haciendo esfuerzos para que justamente
hayan cuotas para la participación indígena, por ejemplo, en el Parlamento, pero sin embargo se ha avanzado un poquito a nivel de los gobiernos locales, pero no resuelve nada. Bueno, y señora Rivera, precisamente hablando de la discriminación por la protección de las tierras ancestrales de las comunidades indígenas, hay informes de la ONU y de Amnistía Internacional que señalan que se ha aumentado la imputación de cargos por terrorismo, incluso para las comunidades indígenas y para los activistas que defienden sus tierras. Hablemos de Sudamérica, por ejemplo, en Chile, ¿cómo está la situación respecto a esta criminalización? Es un problema que se repite en casi todos los países y en algunos más visible que en otros, pero en realidad hay un alto porcentaje y aumento en la criminalización de la protesta, principalmente contra los defensores y defensoras de los derechos colectivos, que tiene que ver principalmente con la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Nosotros consideramos que en realidad dentro de los derechos colectivos de los pueblos indígenas es el primer desafío que tienen los estados de reconocer los derechos territoriales y el acceso a los recursos en los territorios donde todavía nos encontramos. En este sentido, el desarrollo económico o la política económica de los estados van en contra de los compromisos de los mismos estados, como por ejemplo garantizar alimentación sana, garantizar la producción, garantizar el desarrollo económico y sostenible de las familias. Por ejemplo, si vemos desde el punto de vista de los pueblos indígenas, sin territorio y sin acceso a recursos naturales, ¿dónde nos vamos a desarrollar? Sin oportunidades. A decir lo injusto que es el sistema con nosotros y que los estados tienen la obligación de diseñar políticas incluyentes, no tiene por qué ser perseguido ni criminalizado, que es algo en lo que venimos luchando, por supuesto, junto a otros organismos que toman también el tema. Chile, Argentina, el sur, Guatemala, Perú, México, tiene mucho que ver con la defensa del territorio contra la explotación minera, la explotación de bosque, la explotación del petróleo y el tema de la agricultura, que viene amenazada también por los productos transgénicos. Entonces, es un conflicto casi continental. Señora Rivera, y es que el asunto de las tierras también es un gran problema en Estados Unidos, por eso la quiero invitar a ver el siguiente informe. Recientemente el Parque Nacional Bear Ear está en el corazón de una controversia con la administración de Donald Trump, porque el área designada como reserva natural fue reducida en un 85%. Y el presidente estadounidense defiende esta medida argumentando que las autoridades locales van a poder desarrollar la tierra más fácilmente. Pero su decisión, por supuesto, ha alarmado a los ambientalistas y a los nativos americanos. Veamos. Esta tierra es sagrada para los nativoamericanos. Bautizada por los característicos picos gemelos, Bear Ear es una gema geológica en las profundidades del estado de Utah. El paisaje único fascina a ambientalistas y a aventureros. Aquí, un grupo de turistas visita unos hogares tallados en las rocas. Este es muy impresionante porque la formación rocosa hace que parezca que está en llamas. Esto hace que se destaque sobre los demás. Para protegerlo del sobredesarrollo, 500.000 hectáreas de tierra alrededor fueron declaradas como un monumento nacional en 2016. Pero ahora las comunidades nativoamericanas sienten que su herencia está en peligro. Odiaría que este camino sea pavimentado. Odiaría ver baños que derrumben árboles para hacer estacionamientos. Ustedes tienen iglesias para ir y esta es nuestra forma de protegernos, de continuar nuestras tradiciones. El presidente Donald Trump redujo en un 85% el tamaño de la reserva natural, la más grande disminución de un monumento nacional en la historia de Estados Unidos. Abrió el área no solo al desarrollo del turismo, sino también a la exploración de hidrocarburos. Eso es una nueva plataforma de perforación. Ángelo Vaca, de la tribu Navajo, dice que las actividades de perforación se han multiplicado alrededor del lugar y podrían expandirse.
Ahora es hermoso, es salvaje y está intacto. No queremos que venga la industria y destruya el paisaje. La lucha para proteger Bears Ears continuará en la corte. Varias demandas fueron presentadas contra la decisión de Trump. Bueno, desde Lima nos acompaña la señora Rivera. Quiero preguntarle, esta tensión entre las grandes empresas y las comunidades indígenas por los territorios ancestrales está documentada a lo largo de la historia. Pero ¿cree usted, considera que esa tendencia de los gobiernos de apoyar el desarrollo de las compañías a expensas de los derechos de los nativos americanos empeoró bajo la administración de Donald Trump? Empeora bajo las administraciones de cualquier gobierno que ve en las tierras y los recursos naturales con una mirada totalmente economicista y coyuntural, porque en realidad conservar los recursos naturales, respetar esos territorios y zonas sagradas, estarían defendiendo la vida de las futuras generaciones, porque por más que saquen el petróleo y luego convierten eso en dinero, ¿cuánto tiempo dura? Y sin embargo, un espacio que se guarda conservando y utilizando de forma apropiada, pues queda para las futuras generaciones. Por eso los pueblos indígenas hablamos de generaciones y la herencia para las futuras generaciones. Lo mismo nos pasa en cualquier otro país donde los bosques, o sea, ya están siendo terriblemente amenazados por la tala ilegal, por ejemplo, para sembrar palma aceitera o con el tema de la energía limpia. Aquí hace falta que las sociedades y en la humanidad se dé cuenta que no podemos matar la naturaleza, matar los recursos naturales, porque luego, ¿qué viene después? Gracias a Tarsila Rivera por acompañarnos en Aquí América de France 24 en español. Muchísimas gracias por la oportunidad y qué bueno que nos den esta pantalla a los pueblos indígenas. Gracias otra vez. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en esta emisión de Aquí América. La próxima semana tenemos más noticias de la actualidad del continente americano.